Bueno, pues lo primero de todo, dar las gracias, por supuesto, a esta invitación, tanto al CES como a la Consejería de Educación. Para mí es un placer hoy estar aquí y más en esta tierra a la que tanto quiero. Así que volver a Santander es un auténtico lujazo. Bueno, quería comentaros, lo primero de todo es que hoy quiero hablaros no con los pies en la tierra, sino con los pies en el aula. Yo entro al aula todos los días como vosotras y vosotros y soy la responsable del plan de igualdad de mi centro. Por lo tanto, espero que cuando ahora hable de los planes de igualdad y de la transversalidad como eje clave dentro de la coeducación, os pueda ser muy útiles a la hora de configurar y determinar vuestros planes de igualdad. Veraros que voy a coger, ¿vale? Bueno, soy una total y absoluta convencida de que la igualdad se aprende. Todas y todos los que estamos hoy aquí hemos sido educados en desigualdad a través de ese, sabéis, proceso de socialización diferenciado que hace que incluso una niña de 5 años pueda decir que quiere ser astronauta, pero cuando tenga 7 nos va a decir que quiere ser actriz o modelo. Eso es fundamental y crucial. Por tanto, es hora y momento de invertir el proceso. Si hemos sido educados en desigualdad, pues podemos educar en igualdad. Y ahí está el enorme trabajo que tenéis todas y todos como responsables del plan de igualdad de vuestros centros y del que, por supuesto, no soy nada de ajena y de los obstáculos y retos a los que nos enfrentamos para lograr efectivamente este objetivo. Bueno, todo plan de igualdad tiene que tener esos 4 ejes clave, ¿vale? La paridad, la visibilidad, la inclusión y la transversalidad. Ha venido muy bien la ponencia de Octavio, que nos viene redonda para muchos de los ejes temáticos que hoy vamos a trabajar aquí a lo largo de esta hora para ver lo que es en sí mismo la transversalidad y la importancia, ¿no?, de la transversalidad precisamente en ello. Vamos a ver qué trabajaría cada una de estas partes, ¿vale? Antes preguntaba incluso Octavio el tema de la paridad. Bueno, pues la paridad en el tema de los planes de igualdad es fundamental para tenerlo en cuenta en el funcionamiento de todo el centro educativo. Es decir, cuando hoy vamos a hablar de transversalidad es porque vamos a implicar a todo el centro y a toda la comunidad educativa, como también indicaba Octavio antes cuando hablaba de familia y nosotros hablamos hoy aquí de AMPAs, ¿no? Bueno, pues tenemos la participación equilibrada, la toma de decisiones igualitaria y, por supuesto, la corresponsabilidad desde un punto de vista, por supuesto, mucho más amplio del que podemos pensar en un principio. La transversalidad en la que después nos vamos a detener y parar a lo largo de toda esta hora, ¿no?, que es aplicar la perspectiva de género en todas y cada una de las actuaciones que se lleven en el centro, que no tiene solamente que ver con nosotras y nosotros como responsables del plan de igualdad, sino con todo el claustro de profesores, con la familia y con el alumnado. Eso es lo que tenemos que saber transmitir muy bien en ese plan de igualdad que hagamos y, por supuesto, al claustro y al consejo escolar de nuestro centro educativo. Las actuaciones, por tanto, que se lleven dentro de esa comunidad educativa y, atención, que luego si nos detendremos en esto, que no se tiene muy en cuenta y que es fundamental, en la gestión. Tiene que haber un impacto económico en la gestión económica y, por tanto, la perspectiva de género tiene que estar. Si no, ¿cómo va a funcionar la coeducación? Necesitamos un presupuesto económico. Y eso es algo que pasamos de lado, que no se tiene en cuenta y que el centro educativo tiene que tener muy presente. Después entraremos en esta cuestión. La visibilidad. Bueno, Rosa Roy luego os va a tratar un programa que es interesantísimo en este sentido, que ya también ha mencionado Octavio, que creo que es crucial en los planes de igualdad y que tiene que estar presente como uno de los objetivos generales que introduzcamos dentro del mismo cuando ahora veamos la estructura, ¿no?, que es hacer visibles las discriminaciones, desigualdades y papeles sociales diferenciados y educar en ello, tanto a chicas como a chicos. Por supuesto, dar visibilidad a la mujer y su contribución en el desarrollo de la humanidad, que está completamente invisibilizado. Después Rosa Roy os va a hablar de Ana López Navaja. En el año 2015 la ONU suspendió el sistema educativo español, puesto que la presencia de la mujer en los libros de texto y en los currículum no es más del 7,5%. Si yo me asomo a la generación del 27 en los libros de texto de lengua y literatura, todo lo que estudiamos siempre con nuestro alumnado, yo lo digo como profesora de lengua y literatura, es a hombres. Y está muy bien estudiar a Lorca, por supuesto, a Alberti,
pero no aparece ni una mujer, y hubo tantas mujeres como hombres, y algunas de una calidad poética y literaria superior a algunos de esos hombres que estudiamos. ¿Qué os parecería si hiciéramos a la inversa? Estudiáramos a Concha Méndez y, por ejemplo, nuestro alumnado no supiera quién es Lorca. Sería una estafa educativa en toda regla. Bueno, pues eso es crucial y tenemos que cambiarlo sí o sí. Y, por supuesto, la diversidad de género y la orientación sexual, que tiene que también ser visibilizada en los centros educativos. Y la inclusión, tanto de hombres y de mujeres, las relaciones de género igualitarias, aquí tengo que pasar, y perdonadme, muy rápido, y, por supuesto, los modelos de diversidad que en este sentido podemos crear y fomentar dentro de nuestros planes de igualdad para que toda la comunidad educativa de nuestros centros así la trabaje. Bueno, sería ver la importancia de lo que en sí mismo significa la coeducación dentro de nuestros centros educativos, pero de eso creo que ya sabemos y todos y todas aquí y mucho. Bueno, voy a decir 3 cosas que pueden parecer obvias, pero que son fundamentales. Si queremos que la coeducación de verdad tenga un sentido en nuestros centros educativos, tenemos, en primer lugar, que trabajar en equipo. Y ahora vamos a hablar sobre eso porque a veces es muy difícil. Yo sé perfectamente los retos, los obstáculos a los que os enfrentáis día a día en este sentido. Necesitamos la implicación de toda la comunidad educativa. No solamente hablar del profesorado, sino hay que incluir al alumnado y, por supuesto, también a las familias. Aquí llamar a las puertas de la AMPA. Yo siempre que he llegado a un centro educativo, lo primero que he hecho es buscar a la AMPA. Hay AMPAs incluso que sabéis que tienen medios económicos y que están deseando que les hagamos propuestas económicas para hacer proyectos. Pues qué mejor que invertir ese dinero en proyectos coeducativos y, por ejemplo, pues fijaros, fomentar el hecho de que haya talleres en mi centro educativo, crear medidas. Ahora después hablaré también de mi asignatura y lo que ello puede implicar dentro de un centro educativo y que además la LOMLOE lo permite. No vayáis a creer que es una cosa extraordinaria. Cada uno y cada uno de vosotros podéis también hacer una asignatura de creación propia, ¿vale? Por supuesto, el apoyo y trabajo del equipo educativo, directivo, que muchas veces no entiende bien lo que es la coeducación. La coeducación sigue siendo un poco la hermana pobre en los centros, a pesar de que son planes y, por tanto, son estratégicos y son de obligado cumplimiento. Nuestra comunidad sigue entendiendo, algunas ya me hacéis así, nuestra comunidad educativa entiende muy bien que el plan de bilingüismo es algo importantísimo, no se ponen pegas ninguna, eso hay que cumplirlo a rajatabla, pero atención, cuando hablamos del plan de igualdad, es algo como secundario y, bueno, pues no le he hecho mucha cuenta si se tiene que llevar a cabo o no y también en qué condiciones, como responsables del plan de igualdad, vais a trabajar en vuestro centro, porque eso también es crucial. Eso también es crucial. Es decir, vosotras y vosotros necesitáis también mucho apoyo porque además la coeducación no es solamente algo que os corresponda a vosotras y vosotros como responsables del plan de igualdad, sino que es responsabilidad desde el equipo directivo hasta el último alumno, ¿de acuerdo?, del centro. Y ahí se ha vendido una idea un poco equivocada que a veces crea mucha frustración en la persona que tiene este cargo dentro de un centro. Y aplicar la perspectiva de género en cada una de las actuaciones. Ahora veremos ejemplos, ¿no?, de cómo poder llevar a cabo esto. Es decir, todos los ejes temáticos que, por ejemplo, ha tocado Octavio y que después, por ejemplo, va a tocar Rosa, serían cruciales, y otras de las ponentes que van a ser cruciales en el día de hoy, pues es fundamental que las introduzcamos precisamente en esas vías de trabajo que ahora vamos a ir viendo. Pero antes de nada me gustaría tener claro y que hiciéramos llegar a la comunidad educativa, que creo que es fundamental, cuál es la competencia clave de la coeducación. Trabajamos ahora las competencias y sabéis que siempre hablamos mucho de aprender a aprender. Bueno, pues para hablar de coeducación, de perspectiva de género, tenemos que hablar de aprender a desaprender. Es seguramente, creo que, la competencia más difícil de todas. Y por eso a la coeducación se le tiene como tanto miedo o repelús, porque es de construir muchos de los pensamientos, quitarnos muchas de las vendas que nos han ido poniendo desde que somos pequeñitas y pequeñitos por ese proceso de socialización diferencial. Ahí hay que desmontar tantas cosas, pero si las desmontáramos sería absolutamente crucial llegar a lo que sería
una verdadera aplicación de la coeducación en nuestros centros educativos y que va a tocar directamente sobre lo que es la sociedad. La coeducación indiscutiblemente sirve para transformar el mundo, ¿no? Antes decía Octavio que no le gusta el término nuevas masculinidades, a mí tampoco. Aparte porque llevamos más de 30 años hablando de nuevas masculinidades y no llegan nunca. Entonces, de eso que dicen, madre mía, ¿y las nuevas masculinidades cuándo van a llegar? No, no, no. Tenemos que aprender a desaprender. El problema es la masculinidad y la idea que tengamos de ella. Por eso la coeducación es tan fundamental. Fijaros, Gloria Steinem decía que el primer problema para hombres y mujeres no es aprender, sino desaprender. Eso es clave, lo tenemos que llevar al claustro, a nuestros compañeros y compañeras, al alumnado. Y por eso es el miedo, fijaros. Todas las ideas, por ejemplo, que Octavio ha ido diciendo una tras otra, porque los chicos y los hombres se ponen tan a la defensiva, porque tengo que hacer precisamente eso, desaprender. Algo que ya tengo muy instaurado, ¿de acuerdo?, en mi consciente y además colectivo, y que ahora, oye, eso duele hacerlo. Por tanto, desaprender, ¿pero para qué? Para aprender de nuevo. Tenemos, por tanto, veis, que aprender para desaprender, para reaprender. Esa es la coeducación. Por eso, en realidad, la coeducación es un paso tan duro y tenía que ser, fijaros, el plan más importante de todo centro educativo, porque va a implicar a todas las asignaciones, a todas las asignaturas, a todas las áreas, a la economía del propio centro, al plan de convivencia, porque no podemos entender el plan de convivencia si no aplicamos la perspectiva de género. Como decía Toffler, las personas analfabetas del siglo XXI no serán aquellas que no sepan leer ni escribir, sino aquellas que no sean capaces de aprender para desaprender y reaprender. Yo he tenido que hacer un proceso tremendo en este sentido y todavía estoy en ello, ¿eh? Me he quitado 1.000.000 de vendas, pero todavía sé que me quedan, seguro. Y lo mismo, por ejemplo, pues ver a hombres como Octavio, que nos hablan de lo que nos hablan hoy aquí, pues seguro que ha hecho este proceso exactamente igual. Todo, hasta el que se considere más feminista del mundo, lo ha tenido que hacer y todavía lo tiene que seguir haciendo. Por tanto, tenemos que crear la escuela del desaprender. Es tremendo decirlo, pero es crucial para que la coeducación de verdad se pueda aplicar en nuestros centros. Erich Hoffer decía que en tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que quieren saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe, ni va a existir. Por eso, en realidad, nuestro sistema educativo sigue siendo tan decimonónico en tantísimas cosas, porque no queremos aceptar ese cambio, que vienen tiempos nuevos, y por eso nos vamos quedando atrás en muchísimos sentidos. Tenemos que cambiarlo, tenemos que cambiarlo todo o muchísimas cosas. Esperemos que la nueva ley, que sabéis que nos tienen mareaditos con tantas leyes, pues de educación, de verdad lo pueda conseguir y consigamos también, evidentemente, que no cambien porque haya un partido político que, de nuevo, la quiera cambiar. Por tanto, como he dicho, veis, la perspectiva de género tiene que estar en cada una de las actuaciones que llevemos a cabo en nuestro plan de igualdad y en las acciones y actuaciones que vamos a prevenir y a prever como responsables del plan. En primer lugar, pues yo hablaría de alianza. ¿Quién no? No voy a haceros la pregunta para que levantéis la mano, ¿no? Pero seguramente si preguntara quién no ha encontrado en sus centros educativos profesorado, vamos a hacer autocrítica, que creo que es muy importante, que ha puesto algún tipo de traba, o de, algunos ya se ríen y algunos ya os reís, algún tipo de traba, alguna actuación que queréis llevar a cabo, o ponen un impedimento, o les cuesta, o dicen que esto no es posible. Bueno, pues busquemos esa alianza. En primer lugar, fijaros, tenemos que trabajar con aliados y con aliadas en nuestros centros educativos. Fijarnos primero en aquellas personas que estén dispuestas, desde el AMPA, por supuesto, el alumnado y el profesorado, que estén dispuestos y dispuestas a estar ahí, en ese proceso. Tendríamos que plantearnos por qué se necesitan, cómo encontrarlos, utilizar a esos aliados y aliadas desde el punto más positivo del mundo, ¿vale? Y a qué aliado o aliada debo de contactar primero. Esto nos llevaría a una ponencia entera, así que ahí dejo las preguntas para que nos las planteemos, pero es fundamental que tengáis buen ojo avizor y veáis qué personas dentro de mi centro educativo
pueden ser aliados de mi plan de igualdad. También tengo que identificar a los oponentes, ¿vale? A los oponentes, que pueden ser del profesorado, que pueden ser del alumnado o que pueden ser de las propias AMPA o de las propias familias. Ganarme también al oponente es muy importante y hacerlo y convertirlo con el tiempo en mi propio aliado, pues también va a ser crucial. Debo de identificarlo y de crear esas relaciones cordiales que creo que son muy necesarias cuando estamos, desde luego, en la batalla, ¿no? En la batalla, porque esto es a veces una auténtica batalla todos los días y bien lo sabéis. Y, por supuesto, como habilidad de supervivencia dentro del propio centro educativo y lo que es ser responsable del plan de igualdad, pues reconocer públicamente los éxitos que se están consiguiendo y las personas que están implicadas de la comunidad educativa, ¿vale? Y agradecer públicamente siempre esos esfuerzos, ya sean los claustros, los consejos escolares o en la vía que consideréis oportuna. Visto esto, entramos ya en el concepto de la transversalidad, de la que ya hemos hablado. Es que la coeducación, la perspectiva de género, esté en cada una de las actuaciones que llevemos a cabo y que vamos a introducir en nuestro plan de igualdad. Sé que Cantabria está ahora mismo en esa configuración del plan de igualdad y que habéis ido recibiendo a lo largo de este curso y de no sé si de cursos anteriores, cómo elaborar un plan de igualdad y en qué consiste un plan de igualdad. Si queremos que la igualdad, desde luego, triunfe, la coeducación triunfe en mi centro educativo, tengo que hacer un plan de igualdad que sea real y efectivo. Y, por supuesto, el copia y pega no vale. Me tengo que basar en la realidad de mi propio centro, que a lo mejor no tiene nada que ver con la realidad del centro que tengo 3 calles más abajo. Eso es, desde luego, fundamental y eso me lo va a dar hacer un buen diagnóstico, que en muchos centros educativos no se hace, no se ha hecho o se hace un plan de igualdad sin hacer el diagnóstico. Eso es imposible. Es como si yo operara sin haber hecho un diagnóstico a un paciente que se encuentra mal y yo dijera, bueno, es que creo que tiene tal cosa, lo voy a operar. No, tengo que hacer ese diagnóstico. Y hacerlo, y que lleva su tiempo, es crucial. Ya sabéis que toda estructura del plan de igualdad se basa en el diagnóstico, en los objetivos, en las medidas de las actuaciones, en los recursos con los que cuento, porque tengo que ser realista, en la temporalización que voy a poner para cada una de esas actuaciones, ¿de acuerdo? Y en la evaluación del plan. Porque si yo quiero hacer propuestas de mejora al final de cada curso y ver qué objetivo he conseguido ese curso educativo, evidentemente tengo que hacer una buena evaluación del plan y para ello crear unas rúbricas que sean esenciales y evaluables por toda la comunidad educativa y que me van a dar las claves, ¿de acuerdo?, de lo que tengo que hacer. Los objetivos, mirad, pocos, realistas, concisos y concretos. Nada de 18 objetivos, porque entonces eso no lo vamos a lograr. Pongamos 4 o 5 objetivos generales. Y a eso unámosle algunos objetivos de carácter específico anual y que vayamos a cumplir. Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿vale?, para que lo podáis ver. Algunos de esos objetivos, y ahí está la temporalización, no nos va a llevar un curso, nos va a llevar 4 cursos o nos va a llevar, ¿de acuerdo?, 7 cursos, pero lo importante es conseguirlo. Ver los que estoy consiguiendo, los logros que voy consiguiendo cada curso y al año siguiente, en la revisión del plan de igualdad, meter aquello que de verdad es fundamental para que yo pueda seguir consiguiendo ese objetivo. Ahora después lo vamos a ver, fomentar el uso del lenguaje inclusivo. Si yo me marco eso como un objetivo para un año, como si lo fuera a conseguir, pues voy a cometer un craso error, porque eso es imposible, imposible. Decía Octavio lo de la utopía. Es verdad que en la coeducación y la perspectiva de género tenemos que trabajar desde la utopía, porque es lo que nos va a ayudar a movernos cada día. ¿Cuántas y cuánto habéis sido ya responsables del plan de igualdad? Y cuando va llegando junio dice, yo el año que viene esto no lo cojo. ¿Veis? Ni loca, vamos. A mí no me ven más aquí. Pero es lo malo que tiene la coeducación y la perspectiva de género, compis. Que es que cuando entramos ya no podemos salir. Nos crea una perspectiva, un cambio, una visión de lo que es en realidad mi trabajo, que de nuevo vuelvo a caer y cuando llega el siguiente curso y de nuevo me dicen, bueno, tú vas a seguir siendo la del plan de igualdad. Sí, sí. Y luego llega febrero y empieza otra vez, pero otra vez he caído en lo mismo, pero vas a seguir ahí.
Vas a seguir ahí, porque ya el que entra y la que entra no puede salir, porque esto es una visión completamente distinta y diferente, no solamente de nuestro trabajo, sino también de nuestra posición vital, que creo que es crucial. Vamos a tratar, por ejemplo, las actuaciones. Vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Como hemos dicho antes. Bueno, las actuaciones o medidas, como queráis ponerlas, ¿vale? Que cada una de ellas van a ir ligadas o tienen que ir ligadas a los objetivos que pongamos en el plan de igualdad, ¿vale? Pueden ser puntuales o pueden ser transversales. Puntuales cuando los unimos a una efeméride. Pero atención, si yo trabajo solamente la violencia de género para el 25 de noviembre, ¿creéis que voy a conseguir el objetivo general de la prevención de la violencia de género? No. Necesito trabajarlo los 365 días del año. Y para ello haré una serie de actuaciones y medidas transversales para seguir trabajando esa prevención de la violencia de género a lo largo de todo el curso escolar. Y puedo ir metiendo esas actuaciones y medidas que van a ser cruciales para esa prevención. Si me quedo en el 25N, ese día hago un acto institucional en el centro, se leen unos manifiestos y a partir de ahí ya no hago nada, esa coeducación es de cartón piedra. Esa no es realista, esa no es real, esa no me lleva a ningún lado. Está muy bien hacer esa actuación, pero atención, la transversalidad, implicando a todos los departamentos que van a poder trabajar la prevención de la perspectiva de género a las familias y al alumnado a lo largo de todo el curso. Bueno, pues si hemos dicho que a cada objetivo general le corresponderían uno o dos objetivos específicos de carácter anual, que son los que voy a intentar cumplir ese año, ¿vale? A esos objetivos específicos, a esas actuaciones, tengo que analizar, fijaros, los objetivos específicos, la participación y personas que se van a encargar de llevar a cabo esa actuación. No tenéis que hacerlo todas y todos vosotras y vosotras. Eso es imposible que el responsable del plan de igualdad así lo haga. Sino que tengo que estudiar en esas alianzas de las que hemos hablado antes, qué personas van a llevar a cabo esas actuaciones. La temporalización, los recursos con los que cuento, ¿vale? El tipo de actuación que quiero realizar, ¿de acuerdo? Y la evaluación. ¿Qué evaluación voy a hacer luego para ver si ha ido bien, si la podemos mejorar, en qué punto ha fallado o por qué no ha tenido los resultados que yo esperaba, ¿de acuerdo?, de esta actuación. Sabéis que dentro de actuaciones concretas vamos a dividir el plan de igualdad como en 3 bloques, porque está dentro del plan de centro, ¿no? Entonces, en el proyecto educativo, que sería el primer bloque, pues fundamental que trabajemos la utilización del lenguaje no sexista. Atención, en las programaciones didácticas tiene que estar la perspectiva de género. Cada departamento, cuando hace sus programaciones, tiene que introducir la perspectiva de género y las actuaciones y medidas que va a realizar a lo largo del curso, con lo que va a hacer en cada una de las medidas que nosotros queramos poner como responsables del plan de igualdad, tiene que estar en el plan de convivencia, porque si no es que no se entiende. Un plan de convivencia sin perspectiva de género no se puede entender ni comprender. Tiene que estar, por supuesto, en el plan de orientación y acción tutorial, del que luego vamos a hablar, aunque sea muy brevemente. Fijaros si hacemos un buen plan de acción tutorial con perspectiva de género. Nos aliamos con el departamento de orientación, y tanto en primaria como en secundaria, y por supuesto en infantil, elaboramos una serie de materiales que trimestralmente voy a llevar a cabo en las tutorías. Estoy coeducando a todo el alumnado, estoy coeducando a todo el centro, y lo hago a partir del departamento de orientación, ¿de acuerdo?, y el trabajo que puedo hacer. Fijaros, hoy tenemos muchos medios digitales, podemos llevar a cabo la presentación de esos materiales y de lo que queremos y buscamos con las sesiones del plan de acción tutorial con perspectiva de género, ¿vale?, a través de una conexión que hagamos a través de cualquiera de las plataformas que tengamos en el centro educativo con el profesorado tutor. Fijaros, por ejemplo, en mi centro está aprobado que el 40% de las sesiones de tutoría tienen que tener o trabajar la perspectiva de género. Hay otras en las que lo vamos a hacer transversalmente, pero directamente el 40%. Eso implica que 2, 3 sesiones de carácter tutorial que hagamos en cada trimestre tienen que tener esta perspectiva de género. Por eso dije antes lo del 25 de noviembre. Si se queda solamente en el acto institucional, no.
Aquí, transversalmente, ya estoy metiendo la prevención a partir de una serie de actuaciones que puedo incluir en ese plan de acción tutorial. El plan de formación del profesorado, viendo y analizando qué profesorado se está formando en igualdad. Es verdad que cuando acabamos nuestras carreras y hacemos los susodichos máster de pedagogía, no hay nada dentro de los mismos en perspectiva de género. Y cuando llegamos al centro educativo se nos exige, pero si somos nosotras y nosotros los primeros que no tenemos esa formación, ¿cómo vamos a poder llevarlo a cabo? Si yo tengo un montón de vendas y, por ejemplo, no estoy viendo que en mi libro de texto las mujeres no están, ¿cómo voy a tener esa capacidad para transmitir yo eso a mi alumnado? Que las mujeres no están ahí. La primera que tengo que ser formada soy yo. Y conocer a todas esas mujeres que sí que deberían de estar y que no están, ¿vale?, para darles el lugar que les corresponde. Los criterios de agrupamiento del alumnado es fundamental, fijaros, para que el equipo directivo, jefatura de estudio, lo tenga en cuenta desde esa perspectiva de género. La perspectiva de género tiene que estar en las actividades complementarias extraescolares que se realicen, así que tenemos que estar en contacto también con la persona que realiza las acciones o se encarga del departamento de las actividades complementarias extraescolares. Y, por supuesto, ese informe de autoevaluación del centro en el que también tienen que aparecer. En ese plan de centro, al final de curso, cuando el equipo directivo hace esa autoevaluación, también tiene que estar la autoevaluación de acuerdo que se va a llevar a cabo por parte del plan de igualdad. Bueno, pues hablábamos antes de un objetivo, ¿no? Fomentar el lenguaje no sexista en mi centro. Bueno, pues ¿cómo llevo a cabo la transversalidad? Mirad, marco, por ejemplo, esas 5 actuaciones. Revisar el lenguaje en cartelería y espacios virtuales y digitales. Revisar el lenguaje en actas, programaciones, planes y programas. Hacer prácticas orales y escritas en el aula. Realizar una guía básica sobre el uso correcto del lenguaje inclusivo. Y revisar el lenguaje en documentos, materiales, curriculares y libros de texto. Claro, esas son las medidas que voy a marcar. Y a lo mejor marco el curso 2022-2023, 2023-2024 y 2024-2025. Os digo, por ejemplo, el caso de Andalucía. En Andalucía se supone que ya teníamos que estar en el tercer plan de igualdad en los centros de primaria y secundaria. No entra todavía en vigor. Lo estamos esperando, por supuesto. Pero también os digo que no va a haber un tercero, es que va a haber un cuarto y un quinto porque todavía queda mucho por hacer. Por tanto, esto no hay que agobiarse porque luego nos va a crear mucha ansiedad, no se consigue en un año, sino que lo vamos a conseguir, ¿de acuerdo?, a lo largo y haciéndolo bien de varios años. Bueno, pues fijaros, aquí os he puesto un ejemplo así, para que veáis, si yo tengo en cuenta esas medidas, temporalización, ¿veis?, a lo largo de todo el curso. Primer mes de cada trimestre. Actividad, revisar el lenguaje, por ejemplo, de los libros de texto y materiales utilizados en el aula. Yo, por ejemplo, dentro del plan de igualdad, tengo metido también la plantilla para el análisis, cómo hacer ese análisis de esos materiales curriculares, ¿vale? No solamente del lenguaje ya, sino también de las propias imágenes, ¿vale? Tipo, transversal y concreta va a ser esta medida. ¿Por qué? Porque voy a implicar a todos los responsables del equipo educativo, ¿de acuerdo?, que forman la ETCP o la CCP, o no sé aquí en Cantabria cómo se llamará cuando se reúne el equipo directivo con todos los responsables de las jefaturas de departamento y demás. Participantes, ¿a quién vais dirigido? ¿Veis? A todo el profesorado y a todo el alumnado del centro. Luego, por ejemplo, en octubre, en la primera semana, voy a intentar elaborar para mi centro una guía básica sobre el uso del lenguaje inclusivo. Lo voy a meter en la página web del centro, para que también les llegue a las familias. La voy a imprimir y la voy a poner en la sala de profesores en varios lugares. La voy a hacer llegar también a esa familia y las voy a hacer llegar también al alumnado. Incluiremos, por ejemplo, en ese plan de acción tutorial, al menos 1 o 2 sesiones, donde trabajar con el alumnado, ¿de acuerdo?, el lenguaje inclusivo. Después os daré un material que encima es mío y si os puede servir, pues genial, ¿vale? ¿Veis? Ahí voy metiendo todas las personas. ¿Veis? Noviembre, a partir de la tercera semana, revisar el lenguaje en las programaciones. Fijaros, yo cojo una programación y pongo, por ejemplo, en Word, alumno, y en una programación alumno me salen muchísimas veces, ya no se está utilizando bien el lenguaje no sexista.
tendríamos que buscar el genérico, que es alumnado. Con hacer eso, que me lleva nada y menos, ya sé que no lo tengo que hacer yo como responsable del plan de igualdad, sino las personas que se digan que lo tienen que mirar y hacer. Ya sé si se está cumpliendo o no, y por tanto a las determinadas programaciones que no lo estén haciendo bien y departamentos tendré que darles un toque para decirles, oye, cambiarme esto, ¿vale? A lo largo de todo el curso voy a revisar toda la cartelería, o por ejemplo luego, fijaros, en abril, pues me invento un concurso en el que se van a elaborar cuentos y relatos con lenguaje no inclusivo, ¿vale? Este ejemplo, que lo podemos hacer de 18.000 formas, es para que veáis cómo se va trabajando el mismo objetivo a lo largo de todo el curso y de manera transversal, donde estoy incluyendo, veis, tutores y tutoras, equipo directivo, a toda la ETCP y a todo el profesorado y alumnado del centro. Este es el material de que yo os hablaba, os lo podéis descargar, es una app que he creado que se llama Incluid Apps, ¿vale? Os las podéis descargar en el móvil, es muy divertido para jugar con el alumnado dentro del centro, consta de 5 guías, ¿vale? Las 5 guías también están dentro de la app, ¿vale? Es decir, que dentro de la app os la podéis también descargar y luego lo podéis llevar a la pizarra digital, ¿vale? En una os explico cuáles son las reglas, en otra hay un montón de actuaciones, de actividades y demás que podéis llevar a cabo, en otra os hago el plan de acción tutorial completo de cómo llevarlo a cabo en el curso, junto con el departamento de orientación, y es otra manera de, bueno, de instruirnos divirtiéndonos de una manera que puede ser más llevadera y muy fácil, porque lo único que trabajo son 10 normas básicas, ¿vale? 10 normas básicas. Por lo tanto, buscamos convertir nuestro centro en un centro libre de lenguaje sexista, que creo que es esencial. Bueno, en el plan de acción tutorial, del que ya hemos hablado anteriormente, tenerlo muy presente a la hora de elaborar nuestro plan de igualdad, y los espacios. Antes se nos ha hablado de los espacios, fijaros, también se nos ha hablado del lenguaje no sexista, ¿no? Y de este hombre o chico que después hacía constantemente reduplicación. El lenguaje no sexista no es precisamente estar todo el rato reduplicando el lenguaje, ¿no? Sino que cuando, por ejemplo, pues yo diga coñazo o cojonudo, sea consciente de que lo que estoy haciendo con el lenguaje es, a través de los genitales, decir lo que considero positivo y bueno, que es lo masculino, y precisamente lo que es negativo, que es los genitales femeninos. Y como siempre se relaciona, y también lo decía muy bien Octavio en ese sentido, lo femenino con lo que es malo y lo masculino con lo que es positivo, ¿vale? Y por supuesto no decirlo, y muchas más cosas que implicaría ese lenguaje no sexista. ¿Qué es crucial? Bueno, pues sería crucial que metamos también en nuestro plan de acción tutorial y en nuestro plan de igualdad el hecho de crear dentro de nuestro centro un rincón de lectura coeducativa. Y ese rincón dentro de la biblioteca que fuera un lugar importante. Por eso decíamos antes que necesitamos recursos. En ese rincón, por ejemplo, pues yo os digo de antemano que todos los libros de Octavio van de escándalo. En mi centro están, ¿vale? Están. Y trabajarlos con el alumnado, fundamental, ¿vale? E incluso tener varios ejemplares. Yo de algunos, incluso, por ejemplo, de Chimamanda, todo el mundo debería ser feminista. Bueno, yo lo he dicho correctamente, en el lenguaje no sexista. Yo compré 30 ejemplares y se pone como lectura. Como lectura se lleva a la aula para que todo el alumnado lo tenga y lo leemos en el aula, dentro del plan de acción tutorial con perspectiva de género. Además sabéis que cuesta muy poquito la versión, sabéis, de bolsillo, y de varios libros tenemos eso comprado, 30, ¿vale? ¿Para qué? Para llevarlo al aula y hacer la lectura en el alumnado. Así también estamos haciendo algo que también nos dice la ley, que es, ya sabéis, sobre todo la LOMLOE, que ha puesto como crucial el hecho de que hay que trabajar la lectura en el aula en todas las asignaturas, así que la transversalidad también está ahí para el plan lingüístico, ¿vale? Así que crucial, fijaros, si ahora yo llevo a todos los terceros y todos los cuartos, pues el libro de Chimamanda. Y lo leemos en una sesión, porque en una hora se puede casi leer. Si no, va a ser en 2, porque es importante pararnos, detenernos, analizarlo, ¿vale? Para que veáis la diferencia, por ejemplo, el gobierno sueco, hace 2 años o 3, regaló este libro a todo el alumnado que se graduaba en secundaria. Fijaros la diferencia de lo que sería fundamental que hiciéramos con determinadas lecturas que creo que son fundamentales.
Estoy totalmente con Octavio en no solamente hablar de lenguaje, sino también de imágenes, y veréis que luego esto me va a tocar muy directamente, porque también tenemos que crear un rincón de cine coeducativo en la biblioteca o en el lugar que creamos pertinente. Fijaros esta película de la que nos habla Octavio, ellas hablan. ¿Cuántas películas hay coeducativas? Son esenciales, no se conocen. Yo les pongo películas a veces a mi alumnado que ni ha visto, ni se encuentran a veces ni siquiera en las grandes, en Netflix, ni en Prime Video, ni nada de nada, y que creo que son, y además luego que, por ejemplo, pues les encantan, donde podemos trabajar un montón de temas que serían cruciales. Pues qué bonito sería dar una formación de este tipo donde habláramos de cine coeducativo. En esto Octavio sabe muchísimo y sería crucial, ¿vale?, para llevar al aula películas que no son las que además han podido ver o se han visto 1000 veces ya en la televisión y que son desde luego fundamentales. O tratarlas desde otra perspectiva, porque lo esencial también es que a esas películas coeducativas no solamente las proyectemos y ya está, sino que, por ejemplo, hagamos también materiales didácticos para que luego los trabajemos con nuestro alumnado en el aula, ¿vale? En ese sentido tengo que deciros que yo estoy muy a favor del cortometraje, porque en una hora me permite incluso proyectar a veces hasta 2 o 3 cortos y puedo, de acuerdo, plantear determinados temas. De nuevo, aunque no sería yo he venido aquí a hablar de mi libro, pero os propongo, y está subido en YouTube, en plataforma abierta, ¿vale?, mi cortometraje, Ellas, mujeres que han hecho historia, pero no están en la historia, dura 15 minutos, lo grabé con mi alumnado de cuarto de la ESO, en el que analizamos, junto con otro compañero de historia, analizamos los libros de historia y de lengua y literatura que se estaba utilizando en ese momento en el aula, para que fueran conscientes de cuál era la presencia de la mujer en los mismos. Y bueno, pues tuvimos la suerte que lo presentamos y bueno, pues nos llevamos el primer premio del Certamen Internacional de Cortos por la Igualdad. Es muy simple, muy sencillo, ¿eh? Y eso mismo, os lo podéis ver vosotros en casa, hacer lo mismo que yo hice, pues vosotros con vuestro alumnado, cogiendo el libro de texto y analizándolo dentro del aula. Ahí se caen 1000 vendas, 1000 vendas. Y nosotros como profesorado también empezamos a ser conscientes de que, en ese caso, la mujer no está. Y también ya de camino analizamos las propias ilustraciones que utilizan los libros de texto, ¿de acuerdo?, para hablar de muchas cosas e incluso cómo se nos invisibiliza. Por ejemplo, os pongo un leve ejemplo. En el documental, en la generación del 27, por supuesto, no se nombra a ninguna mujer, pero resulta que hay un cuadro maravilloso que, fijaros, es de Maruja Mayo, una de las grandes representantes de la generación del 27, claro, por la que hablamos de la sin sombrero, porque ella junto con Dalí y Lorca pues salen de paseo y tal, y deciden quitarse el sombrero y la apedrean. Sabéis que de ahí viene ese concepto. Y la madre del surrealismo, junto con Dalí. Todo el mundo sabemos quién es Dalí, pero a lo mejor no sabemos quién es Maruja Mayo, que luego, por cierto, fue también crucial en lo que fue la movida española de los años 80, cuando volvió también del propio exilio. Bueno, pues está el cuadro. ¿Cómo creéis qué creéis que pone en el pie de página? Pone M. Mayo. M. Mayo. Claro, le pregunto al alumnado, le pregunté, digo, oye, ¿quién creéis que conocía ese cuadro? No, ¿quién creéis que? Empieza, Manuel Mayo, Miguel Mayo. Nadie pensó que detrás de ese cuadro había una mujer. Nadie. Igual que en el consciente colectivo, porque lo hemos visto en un montón de ilustraciones de los libros de texto, cuando nos analizamos la prehistoria, vemos siempre al hombre cazador, fuerte allí, fornido, bueno, y a la mujer siempre al lado de un fuego, con un bebé, ¿sabéis? Y demás. Aquí, en la tierra en la que estáis, que es tan grandiosa, ¿cuánto de nuestro alumnado ha pensado, o cuántos de nosotros hemos pensado, que ese bisonte de las cuevas de Altamira lo pintó una mujer? En nuestro consciente colectivo lo ha pintado siempre un hombre, nunca una mujer. Y fijaros el descubrimiento que se hizo tan importante en la Cueva del Castillo, que está muy cerca, ¿no?, con las famosas manos, ¿no?, que sabéis que cuando fueron analizadas, la mano era como la manera del artista de decir, yo he pasado por aquí, ¿no? Pues cuando se analizaron esas manos, el 80% de esas manos son de mujeres. La mujer fue creadora de arte.
fue creadora de arte. Y esa visión no está en la prehistoria cuando sabemos que en la prehistoria, y sobre todo en el Paleolítico, precisamente la perspectiva del género como deconstructor y como algo que socialmente ha oprimido a la mujer no existía. Tanto hombres como mujeres cazaban igualmente, hacían las tareas igualmente, porque ahí lo que se miraba era la valía. ¿Quién estaba capacitado para hacer la recolección, la caza, etcétera, etcétera, etcétera? Fijaros qué visión desde la prehistoria ya de la historia tan distinta podríamos dar en los libros de texto y cuántos conceptos tendríamos que cambiar. Igual que cuando nuestra alumna en bachillerato estudia literatura universal. En Eduana no aparece por ningún lado y sabéis que es la primera autora o autor, como lo queráis decir, de la historia de la literatura con nombre. Y no está. Y no está. Y es en Eduana. Y nuestro alumnado no lo conoce. Y nosotros, a veces, como profesorado, tampoco. Bueno, como hemos dicho también, las actividades complementarias extraescolares, aplicarlo también, que no me quiero pasar, aplicarlo también, ¿vale? En cada una de esas actuaciones que hagamos. Yo también hago una rúbrica y una ficha, ¿de acuerdo?, para ello. Y luego la paso también, la tengo en cuenta de manera trimestral para analizar luego la evaluación de mi propio plan de igualdad. Y anteriormente a mi intervención también se nos ha hablado de manera magistral de lo que es el uso de los espacios. Y en esos espacios está el patio. Es uno de los objetivos generales que también deberíamos de marcar en nuestro plan de igualdad. Y es de los que es más difícil de conseguir. Conjuntamente casi con lo del lenguaje no sexista, donde incluso hasta el propio profesorado es muy reacio, ¿vale? ¿Por qué? Porque sabéis que nos encontramos con que el patio en la mayoría de los centros escolares nuestros de primaria y secundaria es también la pista de deportes. Entonces, ese patio se relaciona dentro de lo que es el recreo con el momento en el que se hacen también competiciones o está el balón. Ese balón, que yo no tengo nada en contra del balón, pero ese balón, fijaros, que marca tanto la estructura no coeducativa de un centro cuando yo observo, y tengo ahora una ficha, creo que he puesto aquí también algunas para que las veáis, de seguimiento del uso, del recreo y de ese espacio, y veo que siempre están los chicos jugando al fútbol en el centro y la chica está en una actitud completamente pasiva, desayunando o mirando alrededor. Ese balón puede ser utilizado de manera coeducativa maravillosamente bien, pero ahí está la clave. Y fijaros, os voy a hablar de un libro que ya tiene su año, pero que ya marca muchas de esas pautas que hay que tener en cuenta en este sentido, que es Balones fuera, de Marina Subirat y Amparo Tomé, ¿vale? Que es para trabajar precisamente el patio desde un punto de vista coeducativo y que todavía creo que en muchísimos centros no se tiene muy presente. ¿Veis? Aquí mirar al profesorado, ahora vamos a verlo, pero al profesorado de educación física lo vamos a implicar de una manera muy directa, lo vamos a implicar de una forma muy directa en ese uso del patio. Pero también al profesorado que esté de guardia, al que yo le voy a dar la ficha y la rúbrica para que analice esos espacios en determinados días y a determinadas horas. Y luego fijaros qué realidad más palpable me va a dar a mí de lo que está sucediendo en mi centro. Y que a lo mejor yo nunca he visto, porque a la hora de recreo yo estoy en otro sitio, no estoy en el patio, ¿vale? No como responsable del plan de igualdad, sino a toda la comunidad educativa, ¿vale? ¿Veis, por ejemplo, las observaciones de patio? ¿Veis? Lo que os decía antes, fecha de observación, minutos observados, nombre de la persona que ha hecho la observación. También podemos involucrar a las familias para que estén ahí y hagan estas observaciones. A alumnado también. Actividad observada. ¿Qué juegos se están llevando a cabo? ¿Qué deportes? Y actividad pasiva que pueda estar teniendo lugar en esos momentos, ¿no? Y analizo el número de alumnas, el número de alumnos total de ese alumno participante. Después, miro la zona, porque dentro de la zona del patio podemos tener varias pistas e incluso, si somos afortunados y tenemos en nuestro centro educativo una zona verde,
que sería magnífico, o una zona de pinares, o una zona donde hubiera bancos, lo que sea, analizar también qué se está haciendo en esas zonas, en ese momento determinado, para ver cuál es el comportamiento que está teniendo lugar. Y de camino, también aquí voy a dar visibilidad y hacer hincapié, si creo, juegos coeducativos a nivel deportivo a la mujer en el deporte, que creo que también es otra de las grandes asignaturas pendientes que ya están empezando a cambiar, pero que sobre lo que todavía queda mucho por hacer. Entonces están los departamentos. Fijaros, aquí voy a implicar a todo el claustro. ¿Qué sugerencia puedo hacer y hacer llegar a cada uno de los departamentos para que a la hora de redactar sus programaciones atiendan a una serie de medidas y actuaciones que pueden llevar a cabo dentro del plan de igualdad? Estos son ejemplos, ejemplos. Mira, el Departamento de Biología y Geología. En primer lugar, fijaros, analizar el sexismo en materiales curriculares, como ya hemos dicho y tal, y analizar la importancia y la diferencia que hay entre el sexo biológico y el género a nivel social. Y hacerles ver, fijaros, antes también lo decía Octavio, yo estoy completamente a favor, de hacer una educación afectivo-sexual ya de una puñetera vez, perdonadme el término, seria, cuando se hace mejor. Un taller al año. Ese taller tiene que ver siempre con enfermedades de transmisión sexual o métodos anticonceptivos. Y me quedo ahí, y me quedo ahí. La sexualidad es muchísimo más, muchísimo más. Os recomiendo una app que se llama Olimpia. Olimpia. Magnífica para trabajarla en el aula. Va a tratar desde las reglas, la sexualidad, el placer, la diversidad, porque cuando hablamos también de sexualidad siempre es desde un punto de vista heterosexual. Y también la sexualidad hay que tratarla desde otros puntos de vista muy diferentes. Y a su vez también tengo que conocer mi cuerpo para saber también cómo es la sexualidad y el placer. En los libros de biología y geología, por ejemplo, lo que aparece siempre, en el caso de las mujeres, es el aparato reproductor, pero no aparecen nuestros genitales. La vulva no está en ningún libro de biología, en ninguno, en ninguno. Cuando incluso utilizamos el término vulva, a mí me ha llegado a pasar en talleres que alumnado que me dice, ¿eso qué es? Y cuando ya digo clítoris, ya se atragantan. ¿El qué? ¿Sabes? Cuando digo, el clítoris es fundamental. Que no solamente las mujeres sepamos lo que es nuestro clítoris y todo lo que puede dar de sí, porque además tenemos un órgano sexual, somos los únicos seres que tenemos un órgano hecho única y exclusivamente para el placer. Y lo tenemos nosotras. Fijaros qué cosa más fantástica, ¿no? Bueno, pues las partes de la vulva, cuando no saben señalarla. Algunos incluso me han llegado a decir aquello de, ¿pero cuántos agujeros tenéis? ¿Sabéis? Aquello de ¿cuántos agujeros tenéis? Se quedan, claro, desde el ano hasta la vejiga, es que se quedan como flipando, ¿no? Porque además esa visión que nos han dado de la sexualidad completamente antropocéntrica, patriarcal, basada en la penetración única y exclusivamente, y porque cuando le pregunto a mis alumnas que cuántas han cogido alguna vez un espejo y se han mirado la vulva, la mayoría dicen que no lo han hecho nunca. Os digo también cuando doy talleres en asociaciones de mujeres, o en asociaciones de mujeres mayores, que nunca han mirado su vulva, porque nos han hecho ver que nuestro órgano genital es oscuro, feo. De hecho, muchas del alumnado, cuando hacemos esto, ¿qué suelen hacer? Que si veamos fotos y memes, es de asco. Mi vulva. No conocen su cuerpo, no conocen la trascendencia de la importancia de ello. Yo ese día ya la tarea que les pongo es que cuando lleguen a casa, si les apetece, cojan un espejo y vean su maravillosa vulva y la analicen, ¿vale? Hoy, además, la LOMLOE, sabéis que nos permite hacer esto sin ningún miedo, ¿eh? Sin ningún miedo, ¿vale? Así que podemos proponerlo porque creo que es crucial y eso es el primer paso, y a los chicos igual, para hacer un auténtico, ¿de acuerdo? Fijaros con lo que es la pornosocialización,
la pornografía, que es el terrible tema ahora que tenemos. ¿Cómo le hago yo ver a mi alumnado la diferencia entre sexo y pornografía, entre lo que de verdad es sexo y lo que es ficción? Aunque entienden perfectamente que cuando veían a Superman, ellos si se ponían la capa no iban a volar. Pero cuando ven la pornografía se creen que eso es sexo. Y es lo que luego van a querer hacer en sus relaciones de pareja. Que además están basadas, lo vuelvo a decir también, única y exclusivamente pues, en la penetración. Bueno, pues fijaros aquí el Departamento de Biología y Geología, qué papel tan importante puede hacer si a ese libro de texto, que no va a traer, por ejemplo, la vulva, lleva la fotocopia de una vulva, la planta allí en la pantalla digital, ¿sabéis? Y la explican. Eso es algo revolucionario, revolucionario, y que creo que es crucial, y que creo que es muy importante que nuestro alumnado, ¿de acuerdo?, pues conozca su propio cuerpo, ¿no? Fijaros las propuestas que podemos ir haciendo tan interesantes, ¿no? Y con lo de sexo y género, pues exactamente igual. Puede ser que ese profesorado no sepa tampoco la diferencia entre sexo y género, pero bueno, también podemos pensar al principio de curso en hacer una formación leve online sobre determinados conceptos que creo que son esenciales, hablar con mi centro de profesorado de referencia para decirles, oye, vamos a impartir en los primeros días de septiembre una formación en mi centro, porfi, sobre determinadas cuestiones que yo veo en los que fallan o flaquean más pues el plan de igualdad de mi propio centro educativo, ¿no? Con las lenguas extranjeras, fijaros, ahí yo he puesto algunos ejemplos de los que podemos hacer, pero visibilizar, fijaros, a grandes mujeres de la cultura francesa e inglesa, que tampoco van a estar ni en los materiales curriculares, ni en los libros de texto, y sobre los que trabajar. Y a su vez, oye, transversalmente también lo podemos unir con ciencia, para el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia, ¿vale? Y trabajar también a mujeres del ámbito cultural francés e inglés, que también jugaron un papel fundamental y crucial dentro del campo de la ciencia. Y tampoco nos olvidemos que cuando diferenciamos equivocamente entre ciencia y letra, ¿vale? Que la lengua, la lingüística, la sintaxis son ciencias. Así que también dar a conocer a mujeres lingüistas que han jugado un papel fundamental y que también estaría muy bien tenerlas muy presentes en ese día 11 de febrero, Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, ¿vale? Y recordando lo de la sexualidad, deciros que el 14 de febrero, que todo el mundo enseguida dice, ¡Día de San Valentín!, que eso sí que es verdad que hay que desterrarlo completamente de los centros educativos, en los que todavía se siguen poniendo corazoncitos y globitos y... ¡Ay, Dios mío, por favor! Que además el propio San Valentín fue quemado en una parrilla. Es que el angelito mío creo que de amor supo poco en el siglo II, después de Cristo, ¿sabéis? Que no es ni una efeméride educativa y como tal no se debería trabajar. Ese día sí que hay una efeméride que es fundamental en coeducación, que es el Día Europeo de la Salud en la Sexualidad. Claro, eso es el 14 de febrero. Esa es la fecha que sí que es coeducativa y que debemos de trabajar en los centros educativos. Y unirlo, fijaros, magníficamente bien con el 11 de febrero. Y si a eso le uno el 7 de febrero, que sabéis que es el Día Internacional contra la Ablación, pues fijaros ahí qué educación afectivo-sexual tan extraordinaria estoy haciendo en febrero, si en ese momento es cuando los profesores de geología y de biología pues hacen lo que hemos dicho antes, lo de plantar esa vulva, que seguro que no lo han visto la mayoría de nuestros alumnos, ¿vale? El departamento de matemáticas, veis, ahí tenéis las actividades, ¿vale? O el de música, ¿no? Cosas que puedo hacer para visibilizar en el currículum a las mujeres, ¿no? En extraescolares, igual, cómo puedo colaborar y cómo llevar a cabo actividades que tengan que ver, ¿de acuerdo? Bueno, en la educación física, lo hemos dicho antes, en el recreo, que en la pista haya chicos y chicas, que se hagan juegos coeducativos, en el de plástica, poner en valor que las mujeres también han terminado, fijaros lo que he dicho antes de Maruja Mayo, ¿no? Esas ilustraciones de los libros de texto, todo lo que se puede hacer en ese sentido, cuando hoy todavía en nuestra sociedad un cuadro de una pintora no está valorado igual que el cuadro de un hombre. Y voy a una exposición de mujeres con muchas más reticencias que lo haría, ¿de acuerdo? Yo muchas veces le he dicho a mi alumnado que qué hubiera pasado si Pablo Picasso, que nació en Málaga,
allí en una plaza, vamos, tipiquísima y preciosísima de Málaga, si en vez de Pablo se hubiera llamado Paula. Paula Picasso. ¿Hoy conoceríamos a lo mejor la obra de Paula Picasso? ¿Sabéis? Pues creo que no. Entonces, dar lugar a que también, el lugar en el arte, que creo que es también fundamental en el campo de la escultura, y cuántas mujeres han estado también invisibilizadas en este campo y que tienen también que darse a conocer. En la biblioteca, como hemos dicho antes, crear espacios físicos de temática coeducativa y que se vea. No hay una estantería, no, varias, incluso varios moldes de estos de libros, ¿sabéis? Pues adelante. Recomendar libros de lectura coeducativa, hacer un listado y hacerlo pasar a las clases, ponerlo en los tablanes de cada una de las aulas y diseñar conjuntamente un itinerario lector en el centro, como hemos comentado antes, que sería crucial, ¿vale? No quiero tampoco cansaros mucho en el departamento de lengua, imaginaros la de actividades que se pueden hacer, ya sea también las lenguas clásicas, las lenguas francesas, inglesas en ese sentido, el departamento de geografía e historia, que ya hemos anotado cosas que fijaros que tendrían que cambiar tantísimo, en valores éticos y como apuntábamos antes, en la AMPA y en las asociaciones de la localidad, que también es crucial, y por supuesto no olvidarnos de asuntos sociales dentro de nuestra propia localidad, de la Concejalía de la Mujer, si es que existe, o de Igualdad, ¿vale? Acercarnos también para conseguir no solamente algún fondo, sino también alguna ayuda para crear también, yo cuando llamo también a las puertas de los ayuntamientos donde han existido esas concejalías, pues me he llevado gratas sorpresas, porque han ido al centro educativo a partir de una serie de medios, pues por ejemplo con las formaciones de talleres, etcétera, etcétera, que creo que es fundamental. Pero claro, si yo hago ahora un taller, si yo llevo, por ejemplo, a Rosa un día a mi instituto, que yo estaría encantada, y me quedo solamente en el día que venga Rosa, o llevo a Octavio y me quedo solamente en el día que venga Octavio, por mucha sapiencia que derramen sus palabras y sea demoledor, perdonad, todo lo que nos puedan decir, comentar nuestros alumnados, si yo todo lo que digan lo dejo en ese día y después no le doy una continuidad, queda en nada. En nada. Por eso a veces se dicen, los talleres que no sirven para nada. Sí sirven, sí sirven, sí sirven. Pero tengo que buscarles después, transversalmente, ¿de acuerdo?, una finalidad. Y es más, si en ese taller me puedo llevar algún profesorado también para que esté presente, de esos aliados, para que en distintas asignaturas lo que están diciendo e impartiendo lo pueda aplicar, pues sería, vamos, extraordinario, sería magnífico, ¿vale? Y luego en el punto 3, antes veíamos actuaciones concretas. Ya por darme un poquito de más prisa, actuaciones concretas, el tercer bloque sería en el proyecto de gestión. Mirad, yo siempre os digo que en el primer consejo escolar que haya en los centros educativos, lleguemos como responsables del plan de igualdad, que ya lo hayamos hablado, por supuesto, con el equipo directivo, con el secretario, se apruebe una partida económica para la coeducación. Ya me estáis haciendo así todo, ¿eh? Porque que tenemos 0 euros, pero con 0 euros, mirad, ¿yo qué hago si no tengo ni para cartulinas? Para algo tan simple como, voy a comprar unas cartulinas moradas y voy a hacer unas chuladas de lo que sea. Pues ahora empiezan a ponerme todo tipo de pegas porque no tenemos un duro de presupuesto en la coeducación. Bueno, pues eso lo voy a prevenir desde principios de curso. Yo a veces digo el 1%, fijaros, el 1% del presupuesto del centro, en lo que es gastos generales, fijaros, que no es en el cómputo total, sino en gastos generales el 1%. Si se asustan mucho, ¿qué puede pasar? Pues proponéis el 0,5, ¿vale? Por lo menos para el primer año. Bueno, va a parecer una chorra y es una ridiculez, ¿eh? Porque a lo mejor pueden ser 300 euros. Pues seguro que con 300 euros, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí ya, para empezar, empezamos a hacer virguerías en el centro con esos 300 euros. Además, al final de curso vamos a dar una relación de todos los gastos y las cosas que hemos hecho, ¿vale? Y es fundamental que haya un impacto de esa perspectiva de género en los presupuestos económicos que tenga que tener mi centro. Esto es así, lo tienen los departamentos. Todos los departamentos tienen su partida económica. Coeducación también la tiene que tener. Esta otra cosa, ya sabéis que la primera vez que lo digáis,
te van a mirar con cara como diciendo, ¿esta está loca o a qué ha venido hoy? ¿O ha bebido? ¿Hoy ha bebido? Pero tenemos que conseguirlo, sea como sea, ¿vale? Además, fijaros, yo voy a poder conseguir en ese impacto primero en los presupuestos, después para fomentar la coeducación, la igualdad y la prevención de la violencia de género. Desconozco aquí en Cantabria decirme si es así, porque en Andalucía, por ejemplo, sí se destina una partida de los fondos del Pacto de Estado para educación. Entonces, los centros educativos presentan un proyecto y partiendo de ese proyecto, ¿de acuerdo?, se les da una partida económica. Oye, cosa que se agradece. También os digo que este año se ha reducido de una manera bestial, bestial. Como se nota a veces quién gobierna, ¿eh? Entonces, esa partida. Pero oye, si te dan a lo mejor también, por otro lado, 200, 300, 400 euros, oye, pues otros más que sumas. Si la AMPA tiene también alguna partida para coeducación, o un poco más que sumas. También, por ejemplo, allí tenemos las subvenciones para AMPA, con fines coeducativos. Bueno, pues ayudar a nuestra AMPA a crear ese proyecto para que lo entreguen, ¿de acuerdo? Y también a partir de ahí que haya ese impacto. Y también en los centros de secundaria, por ejemplo, que tienen FP, pues fijaros qué interesante para las cláusulas de contrato o convenios establecidos entre centros y empresas, ¿vale? Bueno, el impacto, por tanto, en la perspectiva de género en los presupuestos tiene que estar presente. Muy importante, nuestro centro de profesorado de referencia, ¿vale? Para crear actuaciones que tengan que ver con la coeducación. Fijaros, pues esta misma que está teniendo hoy lugar y me consta de otras que habéis hecho a lo largo del curso. Y a su vez también que se hagan formaciones, cursos completos sobre coeducación y que puedan ayudar, ¿de acuerdo?, a la formación de ese profesorado. Y aquí he tocado el punto clave, la inspección educativa. A ver, los primeros y las primeras que seguramente necesitan es el cuerpo de inspección educativa, son que necesitarían formación en perspectiva de género. Porque muchas veces cuando van a los centros educativos, analizan las programaciones de todos los departamentos, el presupuesto, lo que se está haciendo o no se está haciendo. A veces hasta piden los justificantes, a ver cuánto faltamos o no faltamos al trabajo y demás. Pero oye, que pocas veces piden el plan de igualdad. Que pidan el plan de igualdad, que revisen el plan de igualdad y que también sirvieran de apoyo y sustento para la persona que está llevando a cabo esa labor, para que desde la propia inspección también se dijera que indiscutiblemente esto es crucial. Y más si atendemos a lo que nos dice la LOMLOE, que por cierto ya la tenemos aprobada, entra en vigor este año para ya la mayoría de los cursos impares y el año que viene ya para todos los cursos. Entonces, veis, la LOMLOE, os lo digo simple y muy brevemente para que quede constancia, ¿vale? Es una ley que desde luego es una ley que es un avance, ¿no?, en la coeducación. Espero que no quede solamente en el papel y que todo lo que diga lo podamos llevar de una manera real, ¿vale?, a nuestros centros educativos. Porque incorpora de una manera trascendental la igualdad de género, ¿de acuerdo?, en nuestros centros educativos para niños, niñas y jóvenes, ¿vale? Para lograr precisamente esa igualdad efectiva de la que estamos intentando hablar todos los días. Esto es muy importante. Sabéis que la LOMLOE introduce una nueva materia sobre valores cívicos y éticos. Se le está dando precisamente para tratar el tema de la igualdad, ¿vale? Se está dando generalmente al departamento, por ejemplo, de filosofía. Bueno, también nosotras y nosotros como responsables del plan de igualdad podemos pedir también impartir esta asignatura, ¿vale? Y va a ser también muy importante llevarla a cabo, esta formación, porque va a ser para todos los cursos y para todos los niveles, con lo cual, fundamental. Y atención a lo que os decía antes, ¿no? Porque esta asignatura, veis, busca el respeto de los derechos humanos, la diversidad afectivo-sexual, que es uno de los apartados esenciales de la asignatura, ¿vale? Que hay que hacerlo sin miedo y haciendo de verdad, por fin, una educación afectivo-sexual seria y verdadera, ¿no? Y la prevención de la violencia de género, que, por cierto, ya sabéis que no solamente hay que hablar de esto en secundaria, sino que hay que hablar en primaria. Primero por los menores que son víctimas en sus hogares de este tipo de violencia, la violencia machista. Y también porque esta violencia de género, que a veces nuestro alumnado solamente reconoce un determinado tipo de, o unos clichés muy generalizados, se dan en comportamientos, por ejemplo, en ese comportamiento que antes se nos decía, como por ejemplo,
Tú lo que tienes que hacer es irte a la cocina. Eso es violencia machista, eso es violencia de género. No lo único que sabemos reconocer, que es la punta de la pirámide, que es el asesinato. Las víctimas mortales por violencia machista, ya sean menores y mujeres, sino la sublime, el tipo de violencia sublime que está ahí escondido, el no hacer uso de un lenguaje no sexista. Lo decía muy bien George Steiner, lo que no se nombra no existe. A nosotras se nos ha educado para que nos reconozcamos en masculino. Y cuando nos han dicho que los alumnos que salgan al patio, nos hemos puesto de pie y sabemos que teníamos que salir. Pero si la profesora o profesor que hubiera entrado hubiera dicho, las alumnas que salgan al patio, ¿quiénes se hubieran levantado? Las alumnas, los alumnos se hubieran quedado sentados y hubieran dicho, ¿y nosotros por qué no salimos? Mirad, si yo miro el poema del Miocid, se hacía uso de un lenguaje no sexista. Se hablaba ya de vasalla y vasallo. Se reduplicaba porque era una obviedad. No se olvide que la Real Academia Española se crea en 1713, creada por hombres que ponen esas normas y que son las que ponen la norma de reconocernos a todas y a todos bajo el masculino genérico. Una academia, y yo soy filóloga, ¿de acuerdo?, que ha tenido más de 500 académicos en su historia, en 3 siglos, y que solamente cuenta con 11 académicas. Se dice pronto. Y la primera entró a finales del siglo XX, Carmen Conde. Había un titular del País muy interesante en el año 2003, cuando estuve buscando, ¿no?, que le hacían una entrevista al presidente de la Real Academia en aquellos entonces. Entonces creo que había 4 mujeres. Y decía el titular, nos vamos adaptando a los tiempos. Aquello era demoledor. Nos vamos adaptando a los tiempos. Alguien dictaminó que nosotros nos tenemos que reconocer en masculino. Fijaros, ni me reconozco en femenino. Entonces me estás invisibilizando. Eso es violencia de género. Eso es violencia de género. Por eso os digo que tendríamos que tener en cuenta tantísimos matices, quitarnos tantas vendas, porque eso es crucial. Esperemos que la LOMLOE, con los medios que nos va a traer, pues haga posible que los podamos conseguir. Pero también ha traído la creación, existían ya en las leyes anteriores, la creación de asignaturas de creación propia, ¿vale? Yo hace más de 15 años ya creé con la propia LOE, esta que además, vuelvo a estar muy de acuerdo con Octavio, porque mi asignatura se llama Proyecto Educativo de Igualdad de Género a través de la imagen. Nuestro alumnado son analfabetos a nivel visual, completamente analfabetos. Lo primero que intento con la asignatura es una alfabetización en la imagen, para que yo pueda analizar, pues desde la publicidad hasta una película o un propio telediario o informativo, es que tengo que alfabetizar en la imagen. Y a su vez la imagen es muy motivadora para nuestro alumnado. ¿Qué hago encima? Pues ya transversalmente meto, como el que no quiere la cosa, la igualdad de género. Tengo que deciros que en mi centro es la asignatura optativa más elegida. Más elegida. Cuando la creé hace 15 años me miraban con cara loca, me decían, la loca esta, la vamos a dejar que presente esto porque esta no se va a apuntar nadie, nadie. El primer año tuve 15 alumnos y alumnas entre el cómputo de todos. Al tercer año había 5 grupos completos. 5 grupos completos. Con lo cual es otra vía para potenciar aún más, ¿vale? Bueno, pues todas y todos los que estamos aquí, que sepáis que podéis presentar, ¿vale? ¿De acuerdo? El proyecto para impartir la asignatura. Lo tiene que aprobar la inspección, pero lo va a hacer, porque la inspección está deseando que el profesorado presente proyectos y además así también lo recoge la propia ley, ¿vale? Así que los libros de texto, lo que hemos hablado, ya también lo mencionó Octavio, lo va a mencionar luego Rosa magníficamente bien, ¿de acuerdo? Esa invisibilidad, ¿vale?, que está en la que tanto hombres como mujeres están y tenemos que hacerlo porque si no es un fraude en toda de ley. Esta es una de las fichas que yo tengo para el análisis de los libros de texto, ¿vale? Parece compleja, pero no es nada compleja, porque cuando pensamos en el análisis de un libro de texto pensamos que hay que hacerlo de todas las páginas. No. Trimestralmente yo voy a elegir
un tema, 2 temas, de esos temas voy a elegir 5 o 6 páginas, por ejemplo, las impares, y voy a analizar, veis, tanto el lenguaje o veis, las ilustraciones como los contenidos. Y es tan fácil como, fijaros, hacerlo con mi propio alumnado, donde vamos a ir marcando con una X, ¿de acuerdo?, si es negativa, si es adecuada o si es muy recomendable, porque ahí está. Y ahí me va a salir la valoración global, trimestralmente, de todos los libros de mi centro educativo, de todas las áreas, ¿vale? Incluso para que la gente no se agobie, porque ya sabéis que con la coeducación, cuando hablamos de determinadas cosas, se agobia la gente mucho cuando hacemos cualquier propuesta, pues podemos decir, venga, el primer año vamos a analizar los libros de matemáticas, de lengua y de francés. El segundo año, y nos vamos a marcar como un plazo de 4 años, ¿vale? Y hacer este análisis, ¿vale? Y, por supuesto, que también hoy se nos va a hablar sobre este tema aquí en esta jornada, por supuesto, las disciplinas científicas que todavía están muy lejos de conseguirse, aunque se ha avanzado mucho en los últimos años, el punto que nos gustaría tener en este sentido. Pero también, atención, al mismo tiempo, promover entre los niños, ¿de acuerdo?, y los jóvenes, atención, el contrario, el estudio, que históricamente se han tenido en cuenta mayoritariamente para la presencia de mujeres, y hacerles ver que ellos también pueden estar ahí y que se pueden conseguir muchísimas cosas también si los hombres están ahí en ese campo. Y hacerles ver también que, por ejemplo, el campo de los cuidados, yo en el anterior centro que estuve, estaba el grado superior de educación infantil, de guardería y demás, todo el alumnado eran chicas, todo el alumnado eran chicas, todo. Y también teníamos el de electricidad, subías a electricidad, todos eran chicos, todos eran chicos. Bueno, pues hacerles ver a unas y a otros que pueden estar también en lo que es a la inversa de lo que se tiene establecido. Porque también en el caso de los chicos, que es muy importante, entraríamos en esto de los cuidados, de lo que nos ha hablado Octavio, que creo que es crucial y que no va solamente con ese cuidado directo. Porque si él decía un término que es muy interesante y muy inteligente, lo mío es como más freudiano, ¿no? Porque yo digo que es castración. El hombre tiene una castración a nivel emocional debido a la educación que le ha dado el patriarcado. El problema, como dice muy bien Mary Beard, que la adoro, es, ¿veis? No es la masculinidad, no son los hombres, es la masculinidad y la idea. Y al primero que le hace daño esa idea de masculinidad es precisamente a los hombres. El machismo es el primer enemigo precisamente para los hombres. El primer enemigo para los hombres es el machismo. Así que yo siempre digo que efectivamente el problema no son los hombres. Y tener en cuenta, por supuesto, la prevención de la violencia de género, que sabéis que es clave. Bueno, recapitulando, y ya acabo rapidísimamente y perdonadme, cuando intento construir ese concepto de igualdad en mi centro, ¿vale?, educativo, aplicar la perspectiva de género en cada una de las actuaciones que voy a llevar a cabo. Y aquí quiero entrar en una cosa que a veces nos crea mucho desaliento a las personas que nos encargamos de la coeducación. Como decía Eduardo Galeano, mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. A veces pensamos que está habiendo un retroceso, se nos está metiendo esa idea en la cabeza. Es que hay un retroceso generalizado, es que tenemos un alumnado negacionista. Cierto es, y nos tiene que preocupar. En 4 años, de 10 al 20% de alumnado nuestro es negacionista de la violencia de género y dice que es una invención ideológica. Pero atención, sí estamos haciendo las cosas bien y lo que estamos haciendo es fundamental. No es cualquier cosa, porque también tenemos en estos momentos el alumnado más feminista que hemos tenido nunca. Y nuestro alumnado hoy en día también en las aulas, ya en secundaria, fijaros, y en primaria, que el año pasado me llevé una gratísima sorpresa en ese sentido, ya no solamente reconoce la violencia de género como la violencia física, sino que casi reconocen antes lo que es la violencia psicológica. Hace años ellos te hubieran dicho, no, yo en mi relación de pareja no hago violencia de género porque yo no le pego a mi novia. Ahora, le controlo el teléfono, las redes sociales, le pedí la clave de todo, pero eso no es violencia. No, ellos ya y ellas saben hoy que eso es violencia machista.
Y eso es gracias al trabajo que cada una y cada uno de vosotros y vosotras estáis haciendo en vuestro centro educativo. Y la implicación del profesorado. Que no penséis ni por un segundo que no merece la pena lo que estáis haciendo, porque es grandioso, porque creo que es digno de admiración, porque ahora mismo en los centros educativos creo que es lo que lleva y conlleva más trabajo, donde más pegas se nos ponen, donde más retos tenemos, pero donde estamos consiguiendo logros que incluso se intenta invisibilizar con esa idea de que estamos yendo hacia atrás. Tenemos que seguir hablando, es verdad, de víctimas mortales de violencia de género. El año pasado, 47. Ya hoy mencionábamos que ayer una más. ¿Qué queremos? Que no haya ninguna. Pero si yo miro hacia atrás, había, no hace más de 10 años, el doble. Efectivamente, no tiene que haber ninguna. Pero esto es un trabajo que se está haciendo. ¿A través de qué? A través de la educación. La educación es la solución. No hay otro camino. Os dije en mi primera diapositiva, la igualdad se aprende. Es crucial que sigamos en ese camino porque lo vamos a conseguir. Fijaros, en el informe último que se ha hecho de la igualdad de género, se ha dicho que no se conseguirá de manera plena en ningún país hasta finales del siglo XXI. Me cachi que no lo voy a ver. Pero, fijaros, serán los países escandinavos, Islandia, que es lo que ahora mismo se acerca más a una igualdad real. Queda mucho por hacer, pero tenemos que seguir en ello. Tenemos que seguir en ello. Porque fijaros, antes no existía la educación gratuita. Las mujeres no teníamos derecho a ir a la universidad ni a recibir nada. Han sido siglos también de lucha por parte de las mujeres sufragistas y de muchas más, pero se ha conseguido. Pues esto también lo vamos a conseguir, que lo tengamos muy presente. Y por eso la educación es clave en ello. Así que en igualdad, ni un paso atrás. Nada de síndrome de Penélope, que no es, porque estamos consiguiendo grandes, grandes cosas. No os vengáis abajo, porque, y como digo siempre, coeducar, coeducar y coeducar para transformar el mundo. Es fundamental. Muchísimas gracias.